Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a desentrañar un chisme, un roce, una pequeña historia que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, ha llegado hasta nuestros oídos. ¿Se imaginan? Ese momento en el que una estrella se queja, y otra, y nada menos que otra gran estrella, responde al instante. Pues prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Ese dúo dinámico que nos robó el corazón en Erkenci-Kuş, ¿lo recuerdan? Pues parece que la vida fuera de las pantallas sigue siendo tan interesante, o incluso más que sus dramas. Así que quédense conmigo porque les voy a contar todo el detalle, con ese toque de intriga que tanto nos gusta. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de asterisco suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Hemos seguido de cerca la carrera de estos dos talentosos actores turcos, y es innegable que su química en pantalla era explosiva. Cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş nos mantenía al borde del asiento. Y claro, cuando los actores tienen esa conexión tan especial, es inevitable que los fans comiencen a especular. ¿Son pareja? ¿Hay algo más allá de la pantalla? Siempre hay esa magia, esa ilusión que creamos, ¿verdad? Pero como bien sabemos, la vida real a menudo tiene sus propios guiones, y no siempre son tan románticos como los que vemos en televisión. La noticia que ha encendido las redes y ha puesto a hablar a medio mundo del espectáculo turco gira en torno a unas declaraciones, o más bien, una queja por parte de Can Yaman. No se trata de algo que haya dicho directamente sobre Demet, al menos no de forma explícita en este contexto, pero sí de un comentario que ha resonado y, al parecer, ha captado la atención de Demet de una manera muy particular. Verán, Can Yaman, conocido por su carisma y también por ser una figura bastante mediática, ha sido bastante abierto sobre sus experiencias, sus frustraciones y a veces sus descontentos. Y en esta ocasión, su queja ha apuntado hacia algo que quizás muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento: la presión y las expectativas que recaen sobre los actores, especialmente después de un éxito tan rotundo como el que él y Demet tuvieron. La queja de Can se centró, según los reportes y los comentarios que han surgido, en cómo se percibe su trabajo, cómo se juzgan sus decisiones profesionales y, sobre todo, en la constante comparación y el escrutinio al que están sometidos. Ha expresado en diversas ocasiones su deseo de ser valorado por su esfuerzo y su evolución como actor, más allá de los personajes que lo catapultaron a la fama. Es una queja válida, ¿no creen? Todos queremos ser reconocidos por nuestro progreso, por nuestra dedicación, y no solo por un momento específico de gloria. Él sentía, y así lo ha transmitido, que a veces se le encasillaba, que sus proyectos posteriores no recibían la misma atención o el mismo cariño que Erkenci-Kuş, y que eso le resultaba un tanto decepcionante. Ha llegado a mencionar que siente que la gente espera que él repita la fórmula del éxito de esa serie una y otra vez, y que eso, en realidad, limita su crecimiento artístico. Ahora, aquí viene lo interesante. Las declaraciones de Can Yaman, al ser un personaje público de gran renombre, obviamente generan eco. Y el eco llegó a oídos de Demet Özdemir. Y su reacción fue inmediata y para muchos sorprendentemente directa. No hubo un comunicado oficial, no hubo una larga entrevista detallando su postura. No, Demet, con esa elegancia y esa chispa que la caracterizan, respondió de una manera mucho más sutil, pero a la vez muy contundente. ¿Cómo respondió? Pues a través de las redes sociales, claro. El arma secreta de las celebridades hoy en día. Mientras Can se lamentaba públicamente o al menos expresaba su sentir sobre la presión y las expectativas, Demet publicó una historia en Instagram. Y en esa historia, no hizo mención directa a Can. Pero el mensaje estaba ahí, flotando en el aire digital, cargado de significado. Publicó una frase algo así como: la verdadera fuerza reside en la resiliencia, en levantarse más fuerte después de cada caída, y en seguir adelante sin prestar atención a las voces que solo buscan hundirte. ¡Bum! ¿Se dan cuenta? No nombró a nadie, pero el momento y el contexto eran perfectos. Can se quejaba de la presión y de cómo la gente no valoraba su evolución, y Demet, casi al instante, publicaba un mensaje sobre la resiliencia y sobre ignorar a quienes buscan hundirte. Parecía una respuesta directa, un tiro por elevación. ¿Estaba Demet defendiéndose de alguna supuesta crítica implícita de Can?
¿O estaba ella validando su propio camino y su propia fortaleza, tal vez enviándole un mensaje de apoyo, o quizás un recordatorio de que ella también ha pasado por mucho? Esta sutil interacción ha generado un mar de teorías y debates entre los fans. Algunos lo interpretaron como una señal de que la amistad entre ellos, o al menos el respeto mutuo, seguía intacto. Veían la publicación de Demet como un mensaje de apoyo, como si dijera: entiendo por lo que estás pasando, Can, y te animo a seguir adelante. Yo también he aprendido a ser fuerte. Otros, sin embargo, lo vieron como un toque de sarcasmo, una forma de decir: ah, ¿te quejas de la presión? Pues mira, yo sigo adelante y no necesito quejarme, simplemente me levanto. Y no faltaron quienes pensaron que quizás las palabras de Can habían tocado alguna fibra sensible en Demet, y que su respuesta era una forma de poner los puntos sobre las íes, de recordar su propia independencia y su propia visión. Lo fascinante de estas situaciones es cómo el público, nosotros, los espectadores, nos convertimos en detectives. Analizamos cada palabra, cada me gusta, cada seguir o dejar de seguir en redes sociales. Buscamos patrones e intentamos descifrar las intenciones ocultas. Y cuando dos figuras tan queridas y con una historia tan compartida como Can Yaman y Demet Özdemir protagonizan un intercambio, aunque sea indirecto, la imaginación vuela. Más allá de las especulaciones, es importante recordar que ambos actores han tenido carreras muy exitosas y desafiantes desde Erkenzicus. Can Yaman ha explorado proyectos en Italia, ha participado en series y ha ganado mucha popularidad internacional. Ha mostrado su interés en roles diferentes y en seguir creciendo profesionalmente. Por su parte, Demet Özdemir también ha brillado en otras producciones turcas, demostrando su versatilidad y su talento. Ella ha sido muy reservada sobre su vida personal, pero cada vez que se ha pronunciado, lo ha hecho con seguridad y con un enfoque claro en su carrera. Quizás la clave de todo esto reside en la naturaleza misma de la fama. Cuando alcanzas un nivel de reconocimiento tan alto, especialmente con un proyecto que se vuelve un fenómeno global como Erkenzicus, te conviertes en un imán para la atención. Cada paso que das es observado, analizado, y a menudo malinterpretado. La presión para mantener ese nivel de éxito, o para replicarlo, puede ser abrumadora. Y es natural que en algún momento los artistas expresen sus sentimientos al respecto. La respuesta de Demet, en este caso, es un claro ejemplo de cómo la comunicación moderna ha cambiado las reglas del juego. Ya no es necesario esperar a una rueda de prensa para expresar una opinión. Un simple post, una historia en Instagram, puede tener un impacto masivo y generar un debate profundo. Y en el caso de Demet, su respuesta fue elegante porque no atacó directamente, pero fue poderosa porque transmitió un mensaje de fortaleza y superación que sin duda, resonó con muchos de sus seguidores. Es como si dijera: este es mi camino, y sigo adelante sin importar lo que digan o dejen de decir. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las redes sociales son un campo de batalla y un canal de comunicación increíblemente potente. Segundo, que la presión de la fama puede ser un peso muy grande, y que es admirable ver cómo los artistas, o cualquier persona, aprenden a gestionarla y a canalizarla. Y tercero, que a veces las respuestas más elocuentes no son las más ruidosas, sino las más sutiles y cargadas de significado. Demet Özdemir, con una sola historia, logró capturar la atención y generar un sinfín de interpretaciones, demostrando una vez más su astucia y su control sobre su propia narrativa. Nos queda claro que la relación profesional y la posible amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir, al igual que sus carreras, siguen evolucionando. Y aunque Erkenzicus sea un recuerdo imborrable, ellos continúan escribiendo sus propias historias, cada uno a su manera. Y nosotros como seguidores estaremos aquí para acompañarlos, para admirar su talento y, por qué no, para analizar esos pequeños destellos que nos dejan entrever su mundo. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de esta intrigante historia. Hemos visto cómo una queja aparentemente normal puede desencadenar una respuesta que da para mucho, muchísimo que pensar. Can Yaman expresó su sentir y Demet Özdemir, con una publicación en redes, demostró una vez más su resiliencia y su fortaleza. Es un recordatorio de que detrás de los personajes y las pantallas hay personas reales lidiando con las presiones y las expectativas del éxito. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la respuesta de Demet fue una réplica directa a Can? ¿O creen que fue un mensaje independiente de fortaleza?
Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Su perspectiva es muy valiosa para nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden dejar un asterisco me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente les encanta el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.